Dios te bendiga y Dios te damos la bienvenida a nuestro programa Alcanzando las Naciones desde Puerto Rico con tu amigo y capellán Philip Williams. Como ustedes saben, siempre les traigo una historia de la Biblia. Una historia bien bonita. Vamos a hablar hoy de la parábola del sembrador. El título del programa de hoy es ¿entiendes tú o sabes tú lo que es una parábola? Hazte esa pregunta, ¿sabes tú lo que es una parábola? A lo mejor algunos de ustedes saben lo que es una parábola, algunos a lo mejor entienden un poco lo que es una parábola, o a lo mejor muchos de ustedes no tienen ni una idea de lo que es una parábola. Pues vamos nosotros a trabajar este tema, y en este tema vamos a usar el libro de la Biblia. Vamos a usar el libro de la Biblia, Marcos 4 del 1 al 20. Marcos 4 del 1 al 20. Ustedes los que están viéndome ahora mismo lo pueden googlear, lo pueden buscar en sus dispositivos favoritos, me pueden seguir. Porque esto es una historia bien bonita, una historia que Jesucristo él mismo explica. Y está reunido con mucha gente y él va a explicar la palabra del sembrador. Y en esta palabra del sembrador vamos a destacar muchos puntos de vista que Jesucristo le presenta a las personas que están ahí reunidas con él, que es una enseñanza bien ricamente de la Biblia. Ahora, sin más preámbulo, nosotros vamos a seguir con el programa de hoy en este tema tan importante. Otra vez Jesús comenzó a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de mucha gente, que tanto entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrador aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y no brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo al 30, al 60 y 100 por uno. Entonces él les dijo: el que tiene oídos que oiga. Cuando estuvo solo, que estaba cerca de él, los 12 apóstoles le preguntaron en la parábola, les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábola todas las cosas, para que viendo vean y no reciban, y oyendo y oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sea perdonado los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entiendes todas las cosas de las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los que están junto al camino, a quienes si se les siembra la palabra, después de lo que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento de recibirla con gozo, pero tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre los espinos, los que oyen la palabra, pero a los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las condiciones de otras cosas entran a ahogar la palabra, que se la ha sido infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Y ahí ven cómo Jesucristo le va diciendo a todas estas personas la parábola. Ahora, vamos a entender ahora, a entrar en detalle. Ya explicamos la parábola de Jesucristo. Ahora vamos a concentrarnos qué es una parábola. El vocablo parábola proviene de un término griego, literalmente significa colocar al lado de, o el propósito de hacer comparación, presentar una ilustración, tal como usaba Jesús. Básicamente consistía en historia humana que ilustraba una lección espiritual. Podemos encontrar casos del uso de la parábola en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la historia de la cordería de Natán le contó a David cuando se deshizo traicionadamente de Uría y tomó su esposa Betsaida.
En 2 de Samuel 12, del 1 al 7, habiendo explicado lo que en una parábola debíamos hacer una advertencia en cuanto a una interpretación. Una parábola no debe tratar nunca como una alegoría. Es una alegoría cada escena, personaje, detalle de la historia de un significado. Por ejemplo, el peregrino de Juan Bunyan. Es una parábola, no debemos buscar un significado de cada detalle, sino fijarnos en la idea principal de intentar resaltar. Pregunta: ¿con qué propósito empleaba Jesús las parábolas? Contestación: podemos decir que de esta forma el Señor estaba haciendo una especie de criba en función de la relación que tenía con Él. A veces ni aún los discípulos entendían las parábolas, pero al estar cerca de Jesús y tener el deseo de aprender los principios del reino, buscaban la oportunidad para preguntarle, así entender las parábolas. En cambio, para el incrédulo, la parábola no pasaba de ser una sencilla historia en la que no veía ni veía. Buscaba sino el sentido espiritual, quedando así completamente en la oscuridad. Pero al mismo tiempo, cuando Jesús le hablaba por parábola, era también una manifestación del juicio de Dios. Él lo explicó usando duras palabras que encontramos en Isaías 6, 9, 10. Acuérdense de ese libro, Isaías 6, del 9 al 10. Y dijo: ande a ti a este pueblo, oíd bien, no entendéis, ven, por cierto más no comprendéis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, ciego sus ojos, para que no vean sus ojos, ni oigan sus oídos en su corazón, entiendan y se convierten y hallan en ellos la sanidad. Eso lo encontramos en Marcos 4, 11, 12. Acuérdense de ese libro de la palabra. Marcos 4, 11, 12. No olvidemos que tanto en la época de Isaías como la de Jesús, el pueblo había rechazado a Dios a pesar de toda la múltiple evidencia que había hecho Jesucristo sobre lo que había recibido del Padre. Vemos por lo tanto que la verdad es muy seria. No podemos rechazar a Jesús y seguir teniendo oportunidades de infidelidad hacia Cristo. Vamos a mirar ahora a Jesucristo como el Maestro. Porque acuérdense, cuando hablamos de la palabra, estamos hablando de Jesucristo. Él quiso ser el Maestro y hizo lo que enseñaba, sacaba sus ilustraciones de la vida cotidiana. De su forma de hablar era tan sencilla que hasta un niño le podía entender. Ahora después, 20 años o 20 siglos después, sus ilustraciones y las enseñanzas se desprenden de ellas, que han perdido su frescura, porque nadie quiere seguir siendo aplicación universal o perpetua. Además, las parábolas involucran al oyente, obligándole a pensar en sí mismo, en la posición del frente que estaba escuchando, por ejemplo, la parábola del sembrador. Nos oigan y preguntemos qué tipo de tierra soy yo. Ahí es donde estamos entonces buscando que usted se identifique cuál de esa tierra es usted. La parábola del sembrador está arrojando luz a todas las demás encabezadas de todas las series de la parábola que nos encontramos en los 3 evangelios sinópticos. Marcos 4:13, acuérdense de ese libro, Marcos 4:13, y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entendéis todas las parábolas? Las parábolas ilustran la manera en que los hombres reciben la predicación del reino. Explica la necesidad de tener un oído, o sea, la disposición de escuchar la palabra de Dios. Con corazón humilde y con deseo de saber la verdad y obedecerla. Se describe 4 tipos de diferentes reacciones de la predicación de la salvación, que esos son los puntos que yo le estoy trayendo. Cuando estamos hablando de la predicación, estamos hablando cuando le traemos el mensaje del Señor. Ahora Jesucristo en esta parábola le está tratando de traer el misterio del reino de Dios, que es lo más importante que tenemos que nosotros entender. El misterio del reino de Dios. Jesús dijo en el contenido de su parábola que tenía que ver con lo que se escribe como el misterio del reino. Eso también está en Marcos 4 del 11. ¿Qué quiere decir esto? Pregunta, contestación. Un misterio en el Nuevo Testamento es una verdad que hasta ese momento era desconocida y que llega a conocerse mediante una revelación especial de Dios. Otra pregunta:
¿En qué consiste este misterio y que ahora no es revelado? Contestación: que el reino no sería manifestado de forma visible en el mundo durante el ministerio terrenal de Jesús, según los judíos. El Mesías tenía que aparecer en pompa exterior con ostentación de poder establecer el reino espiritual. Pero en esta era, de la misma idea, el reino con que Satanás también había parado espiritualmente, había tentado a Jesús en sus comienzos, en su ministerio. Eso lo vemos en Mateo 4, de 5 al 6. Acuérdense de ese libro, Mateo 4, 5, 6. Y en el reino de Dios se iba a establecer en los corazones de los hombres. El campo sobre el cual era sembrada la semilla no era solo Israel, sino todo el mundo. Cualquiera que escuchara la palabra de Jesús. En Marcos recoge 3 parábolas que ilustran etapas del reino. La parábola del sembrador, Marcos 4 de 1 al 20, tiene la intención de mostrarnos cómo llega el reino de Dios a los corazones humanos. La palabra de Dios es un sembrador durante el intervalo con diversos grados de éxito. La palabra de la semilla que crece en secreto. Marcos 4, 26, 29. Acuérdense de ese libro. Marcos 4, 26, 29. Trata del modo en que Dios crece en el reino de Dios. La parábola de la semilla de la mostaza. Marcos 4, 30, 32 nos muestra que aunque el comienzo del reino de Dios es insignificante, su final es sorprendente. Vemos como Jesucristo con una astucia, como un maestro, que eso es lo que ustedes quieren ver, como Jesucristo como un maestro. Él usa esta parábola para enseñarnos a ti y a mí cómo entonces el mensaje de la semilla. El mensaje de la semilla hace referencia a la palabra de Dios. El sembrador es el que siembra la palabra. Marcos 4:14. Acuérdense de ese libro de la Biblia. Marcos 4:14. El reino de Dios comienza con la predicación de la palabra y eso debemos confiar en la predicación de la palabra, más en cualquier otra cosa. La palabra de Dios, al igual que la semilla, tiene la vida en sí misma. Allí donde se le da la oportunidad de mostrar su poder viviente en la producción de su fruto. Eso lo podemos encontrar, acuérdense de este libro, Romanos 10, 17. Acuérdense de ese libro, Romanos 10, 17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En Primera de Pedro 1 al 23, acuérdense de ese libro, Primera de Pedro 1, 23, siendo renacido de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, y vive y permanece para siempre. Por último, notemos que el grano es igual bueno en todos los casos. La variación es el resultado, depende eternamente del terreno en que la semilla cae. Ahí vemos cómo Jesucristo nos explica en esos libros el sembrador. El sembrador es el que está sembrando la palabra, el que la lleva. Ahora mismo yo me estoy convirtiendo en sembrador, estoy llevando la palabra. Y donde caiga esta palabra, va entonces en la palabra de sembrador del mismo Señor. En Mateo 13, 17, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Eso lo tiene que ver, que está en Mateo 13, 37. Pero en legítimamente decir también que cualquier pastor, misionero, evangelista o creyente que predique fielmente la palabra de Dios es también un sembrador. Ahí usted ve, nosotros nos convertimos en unos sembradores cuando le traemos este programa que es de Jesucristo, que es cristiano. Entonces, en Marcos 4:14, el sembrador es el que siembra la palabra. La labor del sembrador es llevar la palabra a todo tipo de personas, en cierto que produzca mucha tristeza cuando pensamos en la cantidad de tan grandes de preciosas semillas que se pierden en vano, habiendo oído la palabra, pero pierden y llegará un día que se perderá cuanto los hombres no presten atención a la palabra. Por ella, en Juan 12:48, está bien escrito cómo es que el maestro lo explicó. Tenemos que ver cómo Jesucristo en 4 tipos. Yo quiero que usted entienda eso. Jesucristo explicó en 4 tipos de suelo. El suelo del terreno en el corazón humano se menciona en 4 tipos diferentes, en funciones de las distintas formas que la palabra es tratada por lo que se oye. La palabra es la misma en todos los casos y la diferencia es en el rendimiento
depende enteramente del tipo de suelo donde esa es sembrada. Una parte de la semilla cayó junto al camino en un terreno tan duro que no podía hundirse en el suelo, de modo las aves pudieron comérsela y que no hubiera dado señal alguna de vida. Hace referencia a personas insensibles como el sendero, porque ya no han pisado mucho, así también ella ha rechazado tantas veces la palabra de Dios que al final sus corazones han quedado endurecidos, que también no quieren escuchar más la palabra de Dios, refiriéndose a personas con conciencia bloqueada por la causa del pecado. ¿Qué gente cree que no necesita nada, que se sienta autosuficiente, que se muestran indiferentes a la predicación de la palabra de Dios, pero les parece una cosa ridícula o inútil? En estos todos casos, Satanás no tiene ninguna dificultad en quitar la semilla que se ha sembrado. Los pedregales quiere decir más bien tierra poco profunda, extendida sobre la roca, donde había también humedad y nutrientes. Empezó a germinar, pero no pudo echar raíces, y el sol pronto quemó la pequeña planta. Son una ilustración que Jesucristo muestra cómo es que cuando se siembra la palabra es el resultado. Frente a la oposición de la persecución, vuelve el mundo, y el tercer caso de la semilla cayó entre espinos, y aunque la germinó fue perfectamente crecimiento bueno, las espinas oprimieron de tal forma que no llevó fruto. Cuando la semilla se sembró en terreno que parecía estar bastante limpio, por allí estaba la semilla de los espinos que nacieron juntamente con ella. Eso tú lo puedes encontrar en Juan 8:7. Acuérdense de ese libro de la Biblia. Lucas 8:7. Es una ilustración de muchas cosas que trata de desplazar a Cristo del lugar supremo. En lo que corresponde ahora, se ahoga su palabra, los intereses y las preocupaciones. Personas ansiosas, nerviosas, siempre están en tensión, constantemente preocupadas por todas las cosas de la vida. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Entonces viene la pregunta de la riqueza. Personas interesadas por enriquecerse buscando entretenimiento y placer. Nótese que Jesús se refiere a ellas como el engaño de la riqueza, lo que muestra la naturaleza engañosa de la riqueza. Mire cómo Jesucristo presenta esto. Siempre ofrece satisfacer una, nunca llega a cumplir su promesa en los deseos de otra. Gente inquieta, yendo siempre de un lado a otro, incapaz de permanecer en un lugar. Muchas personas en tiempo encima de un sitio, echar raíz aquí, se salen de aquí para echar raíz allá, al fin y al cabo no tienen un rumbo fijo. Una persona sin experiencia a otra. Mientras que el sol seca rápidamente los tallos que temprano surgieron, con los pedregales, los espinos ahogaron lentamente la espina. En este último caso encuentro el que el terreno bien preparado no solo genuino, sino que creció y dio fruto plenamente bien, que diferencia de rendimiento produjo al 30, al 60, al 100 por uno. Jesucristo marca eso en Marcos 4:8. Recuerden ese libro, Marcos 4:8. Se trata de que personas que escuchan la palabra de corazón, deseosos de conocer, hacer y la voluntad de Dios, y estas circunstancias siempre producen fruto. Aunque muchos del trabajo parece ser en vano, sin éxito para los humanos en el reino de Dios, a ir delante conforme a los propósitos de Dios de nuestro siglo, al igual que el primero se encantariza por fracaso, al igual por éxito en la obra cristiana. El que haya personas que rechazan nuestros esfuerzos por esparcir el evangelio, no deben de frustrarse a tal grado que no debemos darnos por vencidos. No olvidemos que el Señor también tuvo esa situación para sí mismo. Jesucristo nos explica bien claro que tenemos que seguir sembrando la palabra de Jesucristo, y tenemos que seguir hablando de la palabra de Jesucristo para que podamos entender los enemigos, porque el maestro habló de los enemigos de la palabra, y vamos a hablar de los enemigos de la palabra. La palabra nos muestra que Satanás se esfuerza a impedir la palabra que arraiga en los corazones de quien se lo traemos, a los que le hablamos de Jesucristo. Eso lo podemos ver de Marcos 4 al 15. Eso lo encuentran en el libro de Marcos 4 al 15. Enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones.
También vemos la oposición que el mundo trae constantemente sobre ellos cuando ellos escuchan la palabra. Marcos 4:17. Eso lo encontramos en el libro de Marcos 4:17. Tribulación, persecución por causa de la palabra. Ahora la propia naturaleza caída del hombre obra en su contra. Este punto es un manifiesto a los afanes de este siglo, el engaño de la riqueza y la codicia de otras cosas. Y eso lo vemos en Marcos 4:19. Acuérdese ese libro de Marcos 4:19. Vamos a hablar ahora cómo Jesucristo habla de la importancia del fruto. El fruto es muy importante. La manifestación de la vida auténtica se ve por el fruto de aquellos que afirman haber recibido la palabra de Dios. Deben comenzar inmediatamente a producir fruto. El Espíritu de Dios debe ser amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Dónde encontramos eso? En Gálatas 5, 22, 23. Acuérdense de ese libro, Gálatas 5, 22, 23. Jesús dijo que por su fruto los conoceréis. Mateo 7, 15, 20. Acuérdese de ese otro libro, Mateo 7, 15, 20. Si no hay fruto, tampoco podemos afirmar que haya habido una nueva vida. Esto es la clave para entender la parábola. La meta de dar fruto, puesto que las semillas sembradas entre pedregales y espinos no llegaron a dar fruto. No podemos identificar estos casos como auténticos creyentes. Todos hemos oído de muchas profesiones de la salvación en Jesucristo y muy dudoso claramente en algunas falsas. La palabra nos enseña que también existe diferencia entre aquellos cuya vida es espiritualmente fructífera. Y en esto que los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, dan mucho fruto, el 30, el 60, el 100 y por uno. No todos los cristianos experimentan el mismo grado de fructificación o de producción, porque tampoco todos los cristianos iguales, fieles, leales, valientes, humildes o consagrados al Señor hay muchos. Tenemos que ver que hay una variedad de personas que entienden que aunque sean fieles, leales y valientes y son humildes, consagrados, pero la importancia de su perseveración se verá en el futuro. Y esa es de la importancia de Jesucristo. Habla de la perseveración junto al fruto, a otra marca del cristianismo verdadero. A aquellos que vienen la aflicción o la persecución se apartan, nunca llegan a producir el fruto, como acabamos de ver. La evidencia de haber recibido correctamente la palabra en la parábola del sembrador, como tal aparece en el Evangelio de Lucas, dice en Lucas 8:15, acuérdese de ese libro, Lucas 8:15, la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno, recto, retienen la palabra y la oyen y dan fruto con perseverancia. Ahí ve como Lucas va describiendo el que recibe la palabra, el que da fruto con perseverancia. Ahora, Jesucristo tiene también un pensamiento sobre nuestra responsabilidad. ¿Y qué Jesucristo habla de la responsabilidad? Vamos a entrar en ese detalle. La palabra trata de nuestra responsabilidad frente al mundo, que nos enseña que tenemos que deber predicar la palabra con fidelidad, que tenemos que ser creyentes, que cada iglesia debe de tener una visión evangelística, no solo en los grandes esfuerzos evangelísticos de manera de otra ocasión, sino diario, en forma personal, no solo que tienen unos dos especificaciones de evangelismo, sino que a todas las personas les podemos identificar que somos creyentes. Eso lo vemos en Hechos 8:4. Acuérdense de ese libro, Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y Dios nos va a permitir responsabilidades por esto en Ezequiel 33 del 1 al 9. Acuérdense ese libro, Ezequiel 33, 1 al 9. Pero la respuesta de las personas no es nuestra responsabilidad, sino dependen enteramente de ellos. Nosotros no tenemos capacidad para convertir las personas. Sin embargo, muchas personas nos culpan a nosotros mismos porque creemos que la solución está en cambiar el método de vida. Pero no debemos olvidar que solo hay una forma correcta de evangelizar, y es predicar la palabra.
El Espíritu Santo los convencerá de pecado y ellos entenderán que Jesucristo es el Señor. Y en otro lado, no debemos animarnos o desanimarnos en función de los resultados, porque los resultados son del Espíritu Santo, obteniendo sino una función de que si hemos cumplido con la responsabilidad del sembrador de predicar la palabra. Eso lo podemos ver en 2 de Corintios 2, 14 y 16. Acuérdense de ese libro. 2 de Corintios 2, 14 y 16. Os digo, gracias cual nos lleva siempre al triunfo en Cristo. Jesús prometió por medio de nosotros manifestación en todo lugar, el olor grato del conocimiento del Evangelio, para que todos Dios somos grato olor de Cristo en todo lo que salvan y los que se ven. Ahora, porque Dios grato olor de Cristo a los que se salvan y los que se pierden, siempre ciertamente la muerte para la muerte y aquello olor de vida para vida. Y aunque estos quieren, no son quien suficiente. Vamos a concluir ya con esta enseñanza de hoy. Estas son las conclusiones que tenemos que entonces encerrar con esta enseñanza del sembrador. Ahora debemos preguntarnos qué somos, en qué clase de oyentes debemos clasificarnos. No olvides que nunca hay tres maneras de oír la predicación sin que haya provecho. Sin solo uno que oírla que tenga una ventaja. Una persona puede cambiar, quizás por mucho tiempo ha sido el que está en los predicales. Para eso, situación es reversible, así si lo desea. No olvide que nunca solo el fruto que se produce con perseveración en el signo infalible de haber sido oyente del corazón. Ser estéril es encontrarse en el camino del infierno. Por eso tenemos que ver en esta conclusión que Jesucristo está a tiempo. Jesucristo está a las puertas. Está en ti ser un buen oidor, escuchar la palabra y tú decidir qué clase de terreno eres tú. Ya no tenemos tiempo para más. Le damos gracias a que se hayan quedado para lo último. Gracias a todos los que se han registrado, se han suscrito a nuestro canal. Gracias por el apoyo desde que empezamos. Gracias a ustedes y al Señor, el programa sigue adelante. Ya en el mes de marzo llegaron 2 personas más que se suscribieron. Le damos gracias a todas las personas que nos ven en el resultado de este análisis del mes de marzo. Llegamos 96% de que nos ven, pero que no se han suscrito todavía. Le damos las gracias porque ese 96% el canal sigue viéndose. Pero si nos quieren ayudar en el canal, suscríbase, denle a la campanita, denos un like, un comentario y recomiéndenle a sus familiares y amigos el programa para que el YouTube se lo siga poniendo en el algoritmo y se pueda seguir recomendando este programa. Gracias por los suscriptores, gracias por escuchar el programa, que Dios los bendiga y Dios los guarde. Acuérdate, si tú estás como yo en tribulación, sigue orando, ayunando, leyendo la Biblia. Tú estás pensando apartarte del Evangelio, no lo hagas. Ya Cristo está a las puertas, ya estamos por irnos con el Señor. Tú que no has conocido a Cristo, mira, este programa es especialmente para ti, para que tú entiendas que Jesucristo salva, que Jesucristo sana. Tú si tienes tu problema, que tu hijo está en la cárcel, mira, Cristo te puede sacar tu hijo de la cárcel. Tú que estás pasando por un divorcio, tú que estás pasando por una relación difícil de matrimonio, una relación intramarital que tienes problemas, tú que tienes problemas con tu hijo, con tu hija, que tú tienes problemas con tantas cosas, con tus finanzas, con tu vida. Mira, Jesucristo te está abriendo las manos, te está abriendo los brazos para que tú le des la oportunidad, que Dios te saque tu hijo, tu hija, tu familiar de la cárcel, que te ayude a ti con tus problemas de matrimonio, de familia, en fin, de todo. Cristo está aquí para darte la ayuda que tú necesitas. Dale la oportunidad a Cristo para que Cristo llene tu vida y te salve y pueda arreglar los problemas de tu familia. Este fue tu hermano y capellán amigo Félix William. Que Dios te bendiga y Dios te guarde, y hasta nuestro próximo programa. Chao.